the science of wear. Vamos a continuar. La siguiente ponencia de hoy es un giro también importante porque al final estamos hablando pues, de empresas de telecomunicaciones, de utilities, pero en este caso es cómo un dato que genera una empresa de telecomunicaciones puede ser debidamente tratado, convertido en inteligencia de negocio. Ignacio Barrios representa a la empresa Kido Dynamics, es una empresa que está especializada en este tipo de estudios. Y lo que hemos hecho es una prueba de concepto en común para hacer un estudio de geomarketing de estaciones de servicio, de gasolineras, ¿vale? Para un cliente importante. Entonces, la idea es contaros, lo hemos hecho también en colaboración. Lógicamente, si no hay datos de entrada, Ignacio y su equipo no pueden hacer mucho y en este sentido hemos tenido una colaboración activa con Orange y con su departamento de Big Data para comercialización de datos, que es a su vez partner de Kido Dynamics, ¿vale? Entonces, todo tuyo, Ignacio. Muchas gracias, Juan. Comentar que bueno, el nombre de Kido Dynamics resulta siempre bastante llamativo. Ahora lo vais a ver un poco más en detalle cuando veáis a través de la presentación. Kido significa trayectoria en japonés y básicamente es uno de los elementos fundamentales que nosotros desarrollamos a partir de esta tecnología. Como ha comentado, ¿sí? Como ha comentado Juan, los datos que utilizamos provienen de Orange. Es una tecnología que respeta totalmente la privacidad y anonimización de los datos. Desde el punto de vista de usuario, cumplimos con la normativa europea, el GDPR. Además, hemos sido galardonados recientemente con una beca de Horizonte 2020 de la Comisión Europea, en la que precisamente se ha resaltado el hecho de que tratemos los datos con la calidad y respetando la privacidad en ese sentido de los usuarios. Este proyecto lo hemos desarrollado, como ha comentado Juan, para una empresa, en este caso análisis de estaciones de servicio, de estaciones de servicio de vehículos, de gasolineras. Las aplicaciones que tiene son múltiples. Entonces, la tecnología en este caso, para nosotros lo que es importante, sobre todo desde el punto de vista del dato de telefonía, es que representa con diferencia el mejor proxy que se puede utilizar para estudiar y analizar la movilidad humana desde un punto de vista global. No solamente cuánta gente hay, sino de dónde vienen, a dónde van, cuánto tiempo pasan, cuál es el motivo de desplazamiento y de esa manera extraer toda la información que puede resultar relevante para un negocio y llevar a cabo las decisiones desde un punto de vista más informado, en vez de como se suelen tomar la mayoría de las veces, que es un poco, como se dice en inglés, con gut feeling, y después de unos meses ver qué ha sucedido o ver si realmente la decisión era acertada o no. El punto que se ha analizado en este caso es una estación de servicio en el municipio de Tarrasa, en la provincia de Barcelona. Se han analizado dos elementos. Por un lado, el punto en sí, ese pequeño puntito naranja, que es la estación de servicio, y lo que se ha analizado es los vehículos que han pasado justo por delante de la estación de servicio. Es decir, vehículos que han pasado por delante de la estación de servicio para en este caso, comparar el concepto de share of wallet, es decir, cuántos coches realmente, cuántos vehículos han entrado en la estación con respecto a los que han pasado. Y desde el punto de vista de mercado potencial, se ha analizado el otro punto gordo, el área amarilla, como una posible área de influencia. Se ha analizado el número de vehículos, el número de personas que han pasado al menos media hora en ese entorno, para tener una idea aproximada, decir, bueno, cuánta gente está entrando en la gasolinera, cuánta gente ha pasado delante de la gasolinera y cuánta gente potencialmente pasaría por la gasolinera realizando una campaña, ya fuese de marketing o de, digamos, programática, para atraer ese potencial cliente. A partir de aquí, a partir de estos datos, se analizaron una semana de datos y se vio distintas métricas. Lo que voy a recorrer ahora es un poco toda la información que esos datos nos han facilitado y cómo esa información puede mejorar la gestión de los activos en los distintos ámbitos, en este caso en la parte downstream de las utilities. De la gente que ha pasado por delante de la gasolinera, lo que se ve en este caso es, por un lado, la población total y el ratio por mil. Y se puede ver que la mayor parte de la población, en este caso que ha pasado por el entorno, toda la presentación está montada sobre un storyline de ESRI, facilitado en este caso por Juan y su equipo. Lo hemos hecho en diapositivas en PowerPoint porque teníamos miedo de que siempre la conexión falla y la carga de los archivos y la carga de los tiles es algo que puede fallar. Antes hemos ido sobre seguro y lo hemos preparado en PowerPoint. Pero en cualquier caso, yo creo que en un momento determinado se puede facilitar además el enlace para que se tenga acceso si cualquiera quiere navegar a través del storyline. Como comentaba, la primera información que tenemos es de toda la gente que ha pasado por delante, dónde reside.
cuál es el lugar de residencia y cuál es la penetración que tiene desde el punto de vista de visitantes en los distintos códigos postales en el entorno de la estación de servicio. No solamente en este caso población total, sino también ratio por 1000 en las inmediaciones. Es una información que resulta inicialmente importante desde el punto de vista de saber cuál es el área de influencia que está teniendo mi punto de venta. Estoy influyendo localmente, estoy influyendo regionalmente, estoy influyendo de manera nacional y permite saber también qué áreas se tienen que potenciar desde el punto de vista de fidelización o desde el punto de vista de campañas para atraer más clientes hacia ese punto de venta. Lo que vemos a posteriori es, de toda esa gente que ha pasado por delante de la estación de servicio, ¿dónde ha ido después de pasar por ese punto? ¿Qué otros lugares ha visitado? De esta manera podemos analizar, y sobre este mapa se puede montar lo que son las estaciones de servicio de la competencia. De hecho, en una demo un poco más elaborada que hemos desarrollado con Esri a posteriori, esta información ya está cargada y se puede saber también dentro de ese ratio cuántas estaciones de servicio quedarían cubiertas o cuáles son las estaciones de servicio potenciales que un cliente que ha pasado por delante de la mía puede acceder también dentro de un margen de 5, 10 o 15 minutos de carretera. En este caso, estos son los otros lugares visitados. Tenemos también cómo evolucionan el número de visitas, en este caso cada hora, lo que permite también una gestión del personal disponible, en este caso dentro de la estación de servicio, para prestar ese servicio a los clientes, y además el análisis de las estancias, de la gente que ha estado en el entorno de la estación de servicio cuando se produce una mayor concentración de la gente. Este gráfico es interesante siempre y nos gusta mostrarlo porque la diagonal tiene un color amarillo fuerte, implica que la gente ha llegado y se ha ido dentro de la misma media hora. Es decir, ha estado menos de una hora en el entorno. Eso también permite analizar qué tipo de usuario o qué tipo de persona ha visitado mi punto de venta. Es una persona que estaba de paso, es una persona que ha pasado una hora, es una persona que viene a trabajar, y ese análisis segmentado permite tener una visión muy clara del cliente potencial. Otros lugares, en este caso, otros lugares de orígenes, podemos verlos a nivel nacional, no solamente a nivel local, de las distintas provincias, de dónde vienen cada uno de los que han pasado por delante o por el entorno de la estación de servicio, y también a nivel internacional. En este caso me parece que era gente de Guatemala, puede ser, ha pasado por ahí. Una de las cuestiones siempre que nosotros hacemos, en este caso, es respetar un nivel mínimo de agregación. La información que facilitamos siempre, ya sea a nivel de género, a nivel de edad, a nivel de provincia de residencia o a nivel de país de residencia, es un nivel mínimo de agregación de 10 personas. De tal manera que en ningún caso se realiza un seguimiento continuo de los individuos. En el momento en que traspasamos ese umbral de privacidad, el sistema, en este caso la base de datos, lo que ofrece es un no cero técnico. Es decir, hay información relativa a esa segmentación, pero no llegamos al umbral de privacidad, con lo cual la query que hay que llevar a cabo, la consulta sobre la base de datos, tiene que ampliar el margen temporal para aumentar el número de individuos que pertenecen a esa muestra, o aumentar la contribución espacial. Paso de una cuadrícula a 2 cuadrículas, a un país, a 2 países, etcétera, de tal manera que alcanzo esa agregación mínima de 10 personas para obtener esa información. La parte que quizás nos sentimos más orgullosos desde el punto de vista de la tecnología y que es algo muy innovador y que hasta donde nosotros sabemos ninguna empresa lo está haciendo, y de hecho Esri lo pasó bastante mal para computar lo que es el output, lo que es el resultado que nosotros generamos, es en la siguiente slide. No solamente analizamos de dónde va a dónde viene la gente, analizamos de manera precisa cuáles han sido las carreteras y las calles que los usuarios han utilizado para llegar a ese punto preciso. Esto es a nivel general, en este caso vemos la gente que ha venido en Manresa por las distintas vías que han seguido, la gente que ha ido a Barcelona, la gente que ha ido a Viladecans, Igualada, y a nivel mucho más cercano, haciendo un poco de zoom sobre la imagen, vemos también cuáles son las zonas dentro de la propia ciudad de Tarrasa que han atraído más clientes al punto de venta. Esto permite realizar un análisis muy detallado. Otra de las métricas que incluimos en nuestro análisis es la distancia que se ha cubierto antes y después de pasar por ese punto de venta. De tal manera que en el análisis comercial de un punto de venta se puede saber si el cliente ha realizado o va a realizar un viaje de largo recorrido o simplemente ha realizado un viaje pendular de ida y vuelta de poco recorrido. Y son las métricas que se encuentran en la parte izquierda de la imagen. Se puede ver que la mayoría de la gente, tanto antes como después, ha realizado
recorridos relativamente cortos, pero siempre hay esa cola larga que permite identificar la distancia total recorrida por los usuarios para identificar también cuál puede ser el consumo potencial, en este caso de combustible, o en el caso, que ahora también está muy en auge, de gasificadoras, gasineras, y de electrolineras, para entender cuál puede ser la demanda potencial en función de la distancia. Nosotros siempre lo decimos, en el caso de electrolineras, hemos realizado ya algún proyecto con otras empresas. El criterio para decidir si es un buen sitio para instalar una electrolinera o no es saber que el usuario ha recorrido al menos 50 kilómetros para llegar al punto de recarga, porque si ha recorrido menos de 50 kilómetros posiblemente llegue y se vuelva a su casa, que le va a salir la electricidad más barata. No sé si ha cambiado. En este caso, ¿todo ha cambiado? Sí. En este caso tenemos, es bastante simétrico. Lo que tenemos son los trayectos antes de llegar a la gasolinera, en este caso, y los trayectos después de llegar a la gasolinera. Son bastante simétricos porque la realidad es que la mayoría de los usuarios en el entorno son pendulares, commuters, lo que finalmente indica que la gente que va y viene suele ser la misma y en este caso la mayor parte de los clientes potenciales o la mayor parte de la gente que estaba en el entorno eran vecinos de Tarrasa. Siguiente imagen que tenemos, en este caso era la de los puntos de origen, más allá también es el análisis tradicional que se suele hacer de origen-destino para el tráfico, en este caso identificar de dónde va la gente y a dónde viene. He utilizado, a pesar de, en este caso, las recomendaciones de Henry, he utilizado la cuadrícula de Kido en vez de los hexágonos. Estamos en Kido Dynamics totalmente en contra de la utilización de hexágonos para la representación de elementos georreferenciados, por razones diversas, pero bueno, consideramos que esta cuadrícula, en este caso es más orgánica, representa además cuál es la densidad real de la red de carreteras en el entorno y permite una identificación más clara de aquellas zonas en las que de manera clara no hay usuarios. Por eso hay esos grandes espacios blancos, en este caso sin color, donde lógicamente la densidad de carreteras es mucho más baja y no está generando tráfico, en este caso desde el punto de vista de origen. Haciendo zoom out se ven algunos usuarios que han tenido su origen en la ciudad de Barcelona y en alrededores, y se puede cruzar además estos orígenes con las trayectorias que han llevado en este caso a esos usuarios desde los puntos de origen hasta la propia gasolinera. Como podéis ver, la casuística es enorme, es decir, dentro de la propia plataforma, dentro de la propia interfaz de Esri, se puede filtrar cada uno de estos polígonos y se puede obtener la información única de cada uno de estos polígonos. ¿Cuánta gente ha salido del polígono, en este caso, del entorno de no sé lo que está ahí arriba, Sant Vicenç de Castellet? ¿Cuántos usuarios han salido de ahí entre las 8 y las 12 de la mañana? ¿Cuál es la carretera que han seguido? Dentro de la plataforma y dentro de los datos que se facilitan a través de la API de intercambio con Esri, toda esa información se puede filtrar y se puede llegar al nivel de detalle que requiera el usuario para la toma de decisiones en este caso. Aquí tenemos los puntos de origen con las trayectorias de origen, los puntos de destino, como habíamos comentado antes, más o menos simétricos, realmente no hay una gran diferencia en este caso por lo que comentábamos los commuters, y cruzado también con las trayectorias, para ver en este caso, la parte de las trayectorias hay una slide justo después que es mucho más representativa y se ve realmente qué impacto tiene el análisis de las trayectorias desde un punto de vista más local, desde un punto de vista más de detalle. Estas trayectorias siguen para su generación, para su desarrollo. Es un proceso que en Kido Dynamics tenemos patentado, está basado en la propia entropía de la red y en los eventos registrados a través de las antenas. Lo hacemos con una modelización de agentes virtuales y tenemos que decir que generalmente, si no ocurre nada raro, solemos tener una precisión con respecto a las estaciones de aforo de la DGT y del Ministerio de Fomento, solemos estar entre el 95 y el 98% respecto a los valores, 95-98% no de error, sino de acierto, respecto a los valores facilitados por la DGT y el Ministerio de Fomento, con lo cual es un método que está altamente contrastado y que ofrece unos resultados muy, muy precisos respecto al volumen total de personas que pasan a través de una determinada vía. Esto nos hace que además, una vez que se agregan todas esas trayectorias, o mejor dicho, se desagregan y se vuelven a agregar, y esto es donde el equipo de Juan le metió bastantes horas, porque la información que hay detrás de cada una de estas trayectorias, estamos hablando aquí, creo que en aproximadamente 150.000 trayectorias, lo que se generaron para este caso en particular, todo eso dentro de un shapefile con metadata asociada, con toda la información de origen-destino,
ser capaz de computar para cada uno de los elementos del grafo de carreteras el volumen total de tráfico es una tarea que a día de hoy resulta todavía compleja. Es decir, estamos hablando de una tecnología que desde el punto de vista incluso de computación, nosotros trabajamos siempre en Amazon Web Services para todo lo que es Cloud Computing, no resulta evidente, no resulta sencilla. Lo estamos mejorando y estamos precisamente dentro de la aceleradora de startups de ESRI con el equipo de Juan mejorándolo, intentando avanzar en ese ámbito, y es algo que posiblemente en algunos meses ya se pueda hacer prácticamente en tiempo real. Esto es desde el punto de vista más cerquita y desde el punto de vista más lejos. Es decir, cuando hablamos de 150.000 trayectorias es que hay mucha gente pasando por delante de la estación de servicio. Implica que hay mucha gente que viene desde muy lejos y hay que generar muchísimas trayectorias con un sistema de routing. Si alguno ha trabajado alguna vez con empresas como Here, sabe que la generación de una trayectoria o simplemente con Google Maps, la generación de cada una de las trayectorias en una máquina normal te suele llevar entre 1 y 2 segundos. Pues imaginaos la escala que llega a esto. Nosotros, por ejemplo, en un caso de movilidad en España, tenemos más de 4.000 millones de viajes. Entonces, en este caso, la parte de la computación cuántica nos vendría muy bien si realmente Google e IBM la están sacando adelante. Solamente 2 slides para terminar. La siguiente, y es la parte que comentaba respecto a la importancia de identificar los trayectos de los usuarios de entrada y salida de un determinado sitio. Aquí lo que vemos son las isolíneas de 10 minutos de llegada y de salida, es decir, la gente cómo ha llegado a la estación de servicio y cómo ha salido. ¿Por qué es importante esto? Porque vemos que en la parte inferior hay una importante disimetría de cómo entra la gente y cómo sale. Es un caso particular, lógicamente hay otras disimetrías en el entorno, pero es importante desde el punto de vista de dónde voy a promocionar mi punto de venta. Si quiero poner un billboard para atraer a la gente, o quiero poner un anuncio, o quiero llevar a cabo una campaña para atraer más clientes, ¿dónde lo tengo que poner? Lógicamente, si lo pongo en esta vía, posiblemente no atraiga mucho, porque realmente la gente que está pasando por delante de mi gasolinera no lo va a ver, porque no está atrayendo tráfico. Mientras que si lo pongo en esta otra vía, posiblemente atraiga mucho más tráfico, porque es la vía de acceso que la gente está utilizando. Y ahí es donde realmente voy a generar un impacto desde el punto de vista visual. Una última slide, y esto es una parte también contribución de ESRI en este caso. No solamente nosotros, proporcionamos la capa de movilidad, proporcionamos la capa de datos. ESRI tiene además una componente de Open Data enorme que tiene que ver con cuestiones relativas al tipo de comercios en la zona, censo y otra información que se puede integrar directamente y se pueden empezar a generar correlaciones y regresiones para entender de una manera mucho más profunda la información. Esto simplemente es una demo con algunas de las métricas que se habían planteado en este caso, cómo habían subido o bajado las visitas, cuál era el tiempo medio de estancia, distancias recorridas, antes y después, etcétera, para ver un poco el poder real de los datos. Cómo, teniendo una información que inicialmente es ruidosa, que inicialmente es masiva, siendo capaz de filtrar esa información y siendo capaz de extraerle todo el jugo posible, somos capaces de ver de una manera visual y de una manera gráfica toda la información que se esconde detrás de nuestros activos y cómo ser capaces de utilizar esa información de una manera mucho más precisa y de una manera mucho más proactiva. Nada más, muchísimas gracias, un placer, y cualquier pregunta o cualquier duda, no sé si hay tiempo. O sea que... Gracias. Vale. Muchísimas gracias. The Science of Where.